Buenas noches. Voy a narrarles la estructura narrativa de la novela, que es el tema que escogí para mi tesis. La estructura narrativa de la novela es un tema de investigación de la novela. Contiene los siguientes puntos. El problema de investigación sobre la estructura de una novela es la pregunta central que guía el análisis de cómo se organizan sus partes, tiempos, espacios y voces narrativas para construir un sentido. No se trata de resumir la historia, sino de descubrir cómo la forma técnica de texto produce el significado y afecta al lector. La importancia de estudiar la estructura narrativa y de la novela es vital porque funciona como el esqueleto que sostiene la historia, da orden a los hechos, evita que el relato se desvíe, ayuda a crear personajes reales y mantiene el interés del lector hasta el final. El objetivo general de la estructura de la novela es ordenar y dar forma a los hechos, personajes y tiempos de la historia. Esto permite contar el relato de manera clara, atrapar el interés del lector y transmitir el mensaje o la emoción central de la obra de forma efectiva. Los objetivos específicos de la estructura son organizar los hechos de manera lógica, presentar el conflicto principal, guiar el cambio interno de los personajes y mantener el interés del lector mediante el orden coherente del tiempo y las acciones. El enfoque metodológico utilizado en la estructura de la novela combina la crítica literaria formalista y el análisis narrológico, examinando cómo se organiza el tiempo, el espacio, el narrador y las acciones para construir el sentido de la obra. Esta es una explicación breve de cómo está organizada la tesis. El capítulo 1 es el planteamiento y fundamentación de la investigación. Aquí podemos recuperar una buena parte de lo que trabajamos al principio del curso. El planteamiento del problema. Se desarrolla el problema relacionado con el conocimiento y el análisis de la estructura narrativa de la novela y la importancia de identificar cómo se organizan sus diferentes elementos. Justificación. Explicaremos por qué es importante realizar esta investigación desde el campo de lengua y literatura, así como se utiliza para comprender y analizar las obras narrativas. Objetivo general. Analizar la estructura narrativa de la novela mediante la identificación e interpretación de los principales componentes narrativos, con la finalidad de comprender cómo estos elementos se articulan en la construcción de la obra literaria. Los objetivos específicos. Aquí recuperaremos los objetivos que fuimos trabajando. Identificar los principales elementos que conforman la estructura narrativa de la novela. Analizar la función de la trama y los acontecimientos dentro de la narración. Examinar la función de las personas, el narrador y la focalización. Analizar la organización del tiempo y el espacio narrativo. Reconocer las estrategias narrativas empleadas en la construcción de la obra. Interpretar la relación existente entre los diferentes elementos de la estructura narrativa. Preguntas de investigación. La pregunta central puede ser: ¿cómo se estructura narrativamente una novela y de qué manera interactúan sus principales elementos para construir la obra literaria? De ella se desprenden preguntas relacionadas con los personajes, narrador, focalización, tiempo, espacio, trama y estrategia narrativa. Delimitación de la investigación. Aquí establecemos que se analizará desde qué perspectiva
y cuáles serán los límites del estudio. Marco de referencia. En este capítulo reúne el material técnico que fuimos desarrollando. Marco histórico contextual, antecedentes de la novela, evolución histórica de la novela como género literario, transformaciones de la narrativa. Aquí podemos explicar brevemente cómo la novela fue evolucionando y cómo sus formas narrativas se han transformado a través del tiempo. Marco teórico, concepto de la estructura narrativa, la trama y el argumento, los acontecimientos narrativos, los personajes, el narrador, la focalización, el tiempo narrativo, el espacio narrativo, diegesis y mimesis, estrategias narrativas, relación entre los elementos de la estructura narrativa. Aquí podemos incorporar a los autores que ya habíamos considerado, entre ellos Gerard Genette, Mike Walpole, Riconeur, Seymour Chapman y Luz Aurora Pimentel, entre otros. En el marco conceptual definiremos los conceptos fundamentales que utilizan durante el análisis: novela, narrativa, estructura narrativa, trama, argumento, narrador, personaje, focalización, tiempo, espacio, diegénesis, mimesis, estrategia narrativa. Marco metodológico. Este apartado corresponde a la metodología que trabajamos durante las semanas anteriores. El enfoque de investigación cualitativo, porque la investigación busca interpretar las características y relaciones de los elementos narrativos. Tipo de estudio: documental y de análisis literario, debido a que se trabajará con obras literarias y fuentes teóricas. Alcance de la investigación: descriptivo, ya que se identifican y describirán los componentes de la estructura narrativa. Diseño de investigación: no experimental y transversal, debido a que se manipularán variables y análisis se realizarán sobre el material seleccionado en un periodo determinado. Método: se utilizará el análisis de contenido literario orientado a identificar e interpretar los componentes de la estructura narrativa. Unidad de análisis: la novela u obras novelísticas seleccionadas constituirán la unidad de análisis. Sujetos de estudio: en este caso, debido a la naturaleza documental y literaria de la investigación, las obras seleccionadas constituyen el material de análisis. Criterio de inclusión: se considerarán obras que correspondan al género de novela, presentan una estructura narrativa susceptible de análisis, que permitan identificar los elementos establecidos en las categorías de investigación, cuentan con fuentes bibliográficas suficientes para respaldar el estudio. Criterios de exclusión: se excluirán obras que no correspondan al género seleccionado, a que no permitan analizar de manera suficiente las categorías establecidas. Población y muestra: la población estará constituida por el conjunto de novelas que correspondan al universo delimitado para la investigación. La muestra será intencional, seleccionando las obras de acuerdo con los criterios previamente establecidos. Categorías de análisis: aquí recuperaremos una parte muy importante de lo que ya habíamos trabajado. Categoría: elementos de análisis, estructura narrativa, organización de la obra, trama, secuencia y relación de acontecimientos,
personajes, características, funciones y relaciones, narrador, tipo y participación en la historia, focalización, perspectiva desde la que se presenta la información, tiempo, orden, duración y frecuencia de los acontecimientos, espacio, lugares y función dentro de la narración, estrategias narrativas, recursos utilizados para construir el relato, técnicas de recolección de información. Se utiliza la revisión documental y el análisis literario. Instrumentos de recolección. Utilizaremos la matriz de análisis narrativo que habíamos planeado, donde se registran los elementos encontrados en la obra. Validez del instrumento. Se explicará la correspondencia entre las categorías teóricas y los elementos que serán identificados en la obra. Procedimiento. Así explicaremos paso a paso cómo se realizará. Selección de las obras, revisión bibliográfica, lectura analítica, identificación de los elementos narrativos, registro mediante la matriz, interpretación de la información, elaboración de resultados, análisis de la información. La información será analizada mediante un procedimiento cualitativo e interpretativo relacionando los hallazgos con los planteamientos de los autores utilizados en el marco teórico. Análisis y resultados. Este capítulo será práctica de la tesis. Aquí ya no solamente explicaremos qué es un narrador, un personaje o focalización, sino que demostraremos cómo funcionan los elementos dentro de la novela seleccionada. Podemos organizarlos así: presentación de la obra analizada, estructura general de la novela, análisis de la trama, análisis de los acontecimientos, análisis de los personajes, análisis del narrador, análisis de la focalización, análisis del tiempo narrativo, análisis del espacio narrativo, análisis de las estrategias narrativas, relación entre los elementos narrativos, interpretación de los resultados. Esta selección dependerá directamente de la novela que finalmente haya elegido. Las conclusiones. Aquí retomaremos el objetivo general, los objetivos específicos, las preguntas de investigación, los principales resultados, la importancia de la estructura narrativa, la relación entre los diferentes elementos narrativos. La conclusión no será simplemente un resumen, sino una respuesta final al problema de la investigación. Las sugerencias y recomendaciones o propuestas. Como ya lo habíamos considerado, podemos desarrollar un proyecto consistente en una guía para el análisis de la estructura narrativa de la novela. La propuesta podría contener identificación de la obra, identificación de la trama, análisis de personajes, identificación del narrador, análisis de focalización, análisis temporal, análisis especial, identificación de estrategias narrativas, relación entre los elementos, interpretación final de la estructura narrativa. Ya, eso es todo. Ok, me parece muy interesante tu trabajo. Ya que estamos aquí, pues, Alan y tu servidora Isabel, yo pues estoy grabando, como podrán ver. Entonces, estuvimos muy atentos a lo que es tu trabajo y la verdad sí, me parece muy, muy interesante. Solamente tengo una sola pregunta para ti. Para ti, ¿qué sería una novela? O sea, ¿por qué elegiste esta carrera? Porque me apasiona mucho la narrativa.
Entonces, para mí, la novela es una manera de narrar acontecimientos o sentimientos que uno tiene y que puede sacar de su imaginación. Perfecto. Muchas gracias. Alan, ¿tienes alguna pregunta? En este caso de los autores más importantes que dijeron de las novelas, Janet, ajá. en este caso, ¿solamente son los más importantes? No, son las personas que han aportado mucho a la estructura de la novela. Personajes, hay muchísimos, bastantes escritores que muchos se han basado en las teorías básicas de ellos. De Genet, Son como la base. Ándale, ellos han hecho como un esqueleto de ahí, y de ahí se toman todos. se toma, la mayoría de los escritores han ido tomando parte de las ideas que estas personas que te dicen cómo tiene que ir estructurada la novela, cómo tiene cuáles son los movimientos de los personajes. O sea, la mayoría de los autores contemporáneos toman partes base de estas personas. Ah, ok. Muy interesante, la verdad. Muy interesante. ¿Otra pregunta? No, yo nada más era eso. Igual, también yo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Yes.